Como cada domingo, hermanos, es un enorme privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de este tema, acerca de las marcas de un discípulo, y la idea de esta serie de mensajes tiene que ver con el hecho de destacar las características, las señales, los aspectos, los sellos, las huellas, las marcas de un discípulo. Es decir, es el hecho de responder a aquella pregunta: ¿cómo se ve un seguidor de Jesús? ¿Cómo es que podemos distinguir a un verdadero discípulo, un verdadero seguidor? ¿Qué aspecto tiene su vida? ¿Qué cosas hace? ¿Qué es lo que hay en su vida que lo hace diferente a cualquier otra persona? Que lo hace diferente a las personas que no son seguidores de Jesús. Y entonces, evidentemente la Biblia nos llama, nuestra atención hacia estos aspectos, estas marcas, estos distintivos, estas cualidades que tiene un seguidor de Jesús. Mi idea es de que en medio de estos mensajes usted y yo podamos ir animándonos en medio de nuestras vidas para cada vez ser un mejor discípulo de Jesús, ser un mejor seguidor de Cristo, en medio de destacar esas cualidades, esos aspectos que la Biblia y Dios nos marca como esas características de un discípulo. Mi idea es de que si usted está aquí y no ha tenido una relación con Cristo, que no ha tenido un encuentro con Jesús, pueda darse una idea de lo que es ser un discípulo de Jesús, que pueda entender un poco acerca de a qué nos referimos, de qué estamos hablando cuando ponemos sobre la mesa este tema de convertirte en un seguidor de Cristo, en ser un seguidor de Jesús. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pues se puede esperar de ser un seguidor de Jesús? La semana pasada hablé con usted que uno de los grandes distintivos, una de las grandes marcas del discípulo tiene que ver con que mantiene una relación con Dios por encima de un hacer por Dios. Un discípulo no es aquel que hace cosas para Dios. Un discípulo es en sí una persona que mantiene una relación íntima con Dios. Eso es un discípulo. Y el domingo pasado hablamos acerca de eso. Hoy déjame hablarte de otra de las marcas muy distintivas de un discípulo. Y tiene que ver, sin lugar a dudas, que una de las marcas, uno de los distintivos, uno de los sellos de un discípulo es que ama la palabra de Dios, es que ama la Biblia. Y entonces, en medio de eso, quiero llevarte a considerar nuevamente algunas ideas acerca de esto. Y para esto, pues, obviamente tenemos que llegar al punto de entender por qué alguien entendería a la palabra de Dios como algo trascendente en su vida. ¿Por qué llegaríamos a la conclusión? ¿Por qué un discípulo llega a esta conclusión de entender que la Biblia es más que importante en medio de su vida, en medio de lo que él practica, en medio de lo que él hace? ¿Por qué la Biblia tiene que tener esta autoridad, centro tan especial en cual podemos decir confío en la palabra de Dios? Bueno, los teólogos han pensado en que hay dos grandes formas en que podemos de alguna manera entender y conocer a Dios. Y una de las cosas en las cuales podemos entender a Dios tiene que ver con esto que los teólogos llaman con su revelación general, que es la creación. Dios dispuso su creación para que todo el mundo pudiera conocerlo. El apóstol Pablo allá en Romanos 1 y 2 lo dejó bien claro. La creación es el elemento en el cual la humanidad entera puede enterarse que Dios es real, que Dios existe. Y cuando tú y yo vemos la creación, es imposible negar que hay un Dios, un creador, alguien que creó todo esto. Es imposible pensar que esto salió de la nada, que esto simplemente fue producto de una evolución. Es imposible creer eso. Es más fácil entender que hay una mente, hay un creador detrás de todo esto. Y entonces la creación muestra la gloria de Dios de una manera increíble. Y el apóstol Pablo lo deja bien en claro. Dice al final
nadie podrá decir que yo no conocí nunca a Dios, yo nunca supe nada de Él, porque la creación misma declara, revela quién es Dios en realidad. Pero la creación, como esa revelación general, no era suficiente, porque aunque la creación muestra la gloria, el poder, la soberanía, la grandeza de Dios, hacía falta una revelación más, que los teólogos llaman como revelación especial o revelación particular, y tiene que ver con la palabra de Dios. Mira, la Biblia es aquel medio por el cual Dios en su misericordia dejó este instrumento para que pudiéramos conocer quién es Él, pudiéramos conocer su voluntad, para que pudiéramos conocer el camino de la salvación, algo que la creación se quedaba limitada. La creación en sí se quedaba limitada para poder entender esa voluntad de Dios para nuestras vidas, para poder entender ese camino hacia la salvación, esa redención que Dios tenía para nosotros. Y entonces el discípulo de Jesús llega a esta conclusión de entender por qué la Biblia se vuelve tan importante, por qué la Biblia se tiene que volver un centro especial en la vida de aquellos que decimos seguir a Jesús. Y tiene que ver que es a través de la palabra de Dios en que tú y yo conocemos a Dios. No hay otro medio para que tú y yo conozcamos a Dios. Y nuevamente, en medio de la cultura en la que vivimos, en la que se denigra la palabra de Dios, en la que se pone tanta duda en si realmente la Biblia debiera ser el centro de nuestras vidas o no. Mira, déjame compartir también algunos aspectos, algunas cosas. ¿Por qué llego a la conclusión de que la Biblia es verdad? Y hay muchas razones, pero déjame compartir tres al menos contigo. Y la primera tiene que ver con su mensaje. Es increíble el mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje que está unificado en toda la Biblia, en los 66 libros que conforman la Biblia. El mensaje siempre es el mismo, todo el conjunto de doctrinas, ese estilo que la palabra de Dios tiene, esa concordancia en todos los temas que se ven en los diferentes libros, se dirigen hacia un solo mensaje, que es Dios, que es Jesucristo y su plan de redención para la humanidad. Es increíble. El mensaje de la palabra de Dios revela ese camino de salvación, ese camino de redención que Dios tiene para ti y para mí. Y entonces, en medio de eso, ¿sabes? No hay ningún otro libro con un mensaje como el que la palabra de Dios tiene. Un mensaje que tiene el poder de cambiar y transformar la vida de las personas. Y entonces, cuando escuchas hablar de la Biblia y de su mensaje, es increíble. Solamente un poder divino podría unificar un mensaje tan especial, tan lleno de amor y de gracia como lo tiene la Biblia. Pero no solamente su mensaje es extraordinario, su autor se vuelve también extraordinario. La Biblia fue escrita por 40 autores con diferentes temas. Hay narrativas, hay historia, hay poesía, hay profecía, hay evangelios, hay epístolas, hay diferentes cosas, está el Apocalipsis y todos estos estilos y todas estas formas en que la Biblia fue escrita. Es imposible dejar de ver la mano de Dios, la dirección de Dios en medio de todos estos estilos y en medio de su mensaje. Es imposible ver la mano de Dios guiando, dirigiendo a cada escritor humano acerca del plan y del propósito que Dios tenía. ¿Cómo pones de acuerdo a 40 personas para que escriban el mismo tema? Y en un lapso de 1500 años. Es extraordinario. ¿Sabes? No hay otra conclusión más que llegar a la conclusión de que fue el mismo Dios quien guió a estos escritores humanos y el autor finalmente es Dios. Nuevamente la palabra de Dios lo declara así, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda nace del corazón de Dios. No hay ninguna duda en medio de eso. Y otra vez, si somos sinceros y te enfocas en ese mensaje que la Biblia tiene y en la forma en que fue escrita,
la conclusión es que solamente tuvo que haber un poder divino, algo sobrenatural, para guiar a 40 autores en diferentes épocas de la Biblia, de la historia, perdón, a través de la Biblia, para mostrar ese mensaje y decir: hay un solo autor, que es Dios. Pero la tercera razón que me sorprende y que me hace llegar a la conclusión de que la palabra de Dios sin duda es verdad, tiene que ver con su trayectoria. Mira, la Biblia es uno de los libros más atacados. De hecho, me atrevo a decir que es el libro más atacado en la historia de la humanidad. Ningún otro libro se ha buscado destruir. Piensa en cualquier otra obra y ningún libro han tratado de destruir, y ningún otro libro han tratado de desmentir y de ponerle la duda sobre ese libro. Ningún otro. Piensa en cualquier libro, piensa en cualquier obra, y ninguno ha sido tan atacado, con tanto deseo de destruir. Y después de tantos siglos, la Biblia sigue siendo el libro más vendido aún en nuestros días. ¿No te parece increíble? Nuevamente, si ves la trayectoria de la Biblia, no puedo llegar a otra conclusión que pensar que hay un poder divino, algo sobrenatural, que sigue llevando nuestros corazones, el corazón de la humanidad entera, a considerar la Biblia como la palabra de Dios, un libro que pueda traer inspiración, que pueda traer seguridad, que pueda traer dirección para la vida. Nuevamente, ningún otro autor, ninguna otra obra a través de la historia ha podido producir eso en el corazón de la gente. Con tanto ataque y con tanto deseo de que la Biblia sea destruida, la Biblia sigue avanzando, y hasta nuestros días hoy es el libro más importante en medio de la humanidad. Y a estas razones, si quieres, tan simples, pudiéramos añadirle todavía más evidencias, esas evidencias históricas, geográficas, todas esas evidencias que nos revelan que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, mira, no creo en una fe ciega en el Evangelio. Creo que el Evangelio es totalmente digno de creer en él. No por seguidores simplemente robóticos que aceptan todo, sino que el Evangelio es la verdad, es la única cosa que se puede comprobar en realidad. Y cuando pienso en la Biblia y todos sus ataques y todas las dudas que hoy siembran a través de la palabra de Dios, me doy cuenta que esa es la verdad. Y mira, sería catastrófico no tener a la palabra de Dios si sobreestimáramos su importancia, si no valoráramos la existencia, la inspiración, la autoridad y la fiabilidad de las Escrituras. ¿Sabes? No tendríamos un fundamento, no tendríamos un punto de partida, no tendríamos ese centro para nuestras vidas. Si no existiera la Biblia como ese libro inspirado por Dios, que revela esas verdades que son esenciales para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, ¿sabes? La humanidad entera estaríamos perdidos, porque estaríamos entonces obligados, estaríamos encajonados a que tú mismo y yo mismo produjéramos una verdad. No podríamos tener el derecho de decir esto es verdad. No podríamos tener la seguridad para nosotros mismos ni para otros de decir este es el punto de partida, esta es la verdad. Tendríamos que llegar a la conclusión de que lo que tú dices, lo que tú crees, lo que tú piensas se tendría que volver una verdad. Tendríamos que recurrir a esas investigación, a esa sabiduría colectiva para elevarlo a un nivel de verdad que estaría cambiando conforme cambian las culturas y conforme avanza el tiempo. Pero la Biblia se mantiene con su verdad sobre el tiempo, sobre las culturas, sobre cualquier otra idea en medio del mundo. Y entonces la Biblia se vuelve tan especial en medio de entender que, ¿sabes? Se vuelve un centro, un punto de partida, una verdad real. Nuevamente, ¿sabes? Un discípulo de Jesús llega a estas conclusiones otra vez a través de su estudio de la palabra, a través de poder comprobar, a través de la historia, a través de la geografía, y tener elementos suficientes para decir la palabra de Dios es verdad, no solamente porque alguien detrás de un púlpito lo dijo. Y sabes, aún más,
Un discípulo de Jesús llega a estas conclusiones porque ha experimentado ese poder transformador de la palabra cuando nos hemos expuesto a ella y nos ha inspirado, nos ha consolado, nos ha guiado. Y por eso, como discípulo de Jesús, yo llego a estas conclusiones y con toda confianza puedo decirte que la palabra de Dios es real y que es el regalo más grande que Dios pudo darnos después de la salvación. El regalo más inmenso que Dios nos dejó fue su palabra. Y entonces, ¿sabes? Un discípulo llega a estas conclusiones y de ahí parte su amor, su devoción, su deseo de conocer la Biblia. Y déjame explicarte un poco en lo que creo que consiste amar la Biblia, en qué consiste en reconocer la palabra de Dios en nuestras vidas como discípulos. Nuevamente, hay a veces se queda la idea en el aire, ¿no? Yo creo en la Biblia, yo amo la Biblia, pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué implica en nuestras vidas? Pienso al menos en dos cosas que tienen que ver con el hecho de amar la palabra del Señor. Podríamos decir lo que tiene dos caras en medio de esta declaración de un discípulo que dice amar la palabra de Dios. Y la primera tiene que ver con que si amas la palabra de Dios, si valoras la palabra de Dios, un discípulo entiende y cree, confía realmente en la palabra de Dios en estos dos sentidos. Nuevamente, mira, muchas veces nos perdemos en el hecho de querer comprobar cada versículo, en querer tener suficientes elementos, que los hay, pero déjame decirte de una manera muy general, ¿qué implica creer en la Biblia? ¿En qué se basa el hecho de que yo crea en la palabra de Dios? ¿Cuál es el sentido más objetivo de decir creo en la palabra de Dios? Y hay dos cosas muy básicas en esta declaración de decir creo, confío en las palabras de Dios. Y la primera tiene que ver con que si crees en las Escrituras, crees en la Biblia como un medio de salvación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Es decir, desde la niñez, Timoteo, has conocido la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Creer en la Biblia, creer en su contenido, creer en ella, implica esto, creer que la Biblia es ese medio de salvación, porque sin la Biblia no habría una narrativa de redención, no habría un mensaje claro del Evangelio, no tendríamos ningún conocimiento claro de los atributos del plan de Dios para nosotros, no podríamos entender el desastre que el pecado trae a nuestras vidas. Y jamás sin la Biblia podríamos entender ese perdón divino y gracia de Dios para nosotros. Jamás lo podríamos entender. Y si dices creer en la palabra de Dios, deberías de entender que no hay ninguna herramienta en medio de la vida más esencial en la obra de redención que la palabra de Dios. Sabes, tú y yo no podemos encontrar redención, no podemos encontrar salvación si no es a través de la palabra de Dios, si no entiendes el mensaje. La salvación viene por el escuchar, por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios en medio de nosotros. Y nuevamente, ¿sabes? Creer que la palabra de Dios es real es creer que la palabra de Dios es ese medio de salvación. No solamente en ese lapso de salvación sobre nuestro pecado, sino que, sabes, la Biblia sigue siendo esa obra de Dios en nosotros que nos sigue salvando de nosotros mismos día tras día. La Biblia tiene ese poder de sacar a la luz el pecado que queda en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene ese poder de habilitarnos a través de la gracia de Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y entonces, ¿sabes? La palabra de Dios no solamente nos salva de ese pecado, de esa perdición eterna, nos salva día con día de nosotros mismos. La palabra de Dios sigue trabajando en nosotros, sigue
rescatándonos, haciéndonos crecer, salvándonos en medio de nuestra tendencia para pecar. Mira, la Biblia es ese medio que Dios usa para rescatarnos. Y cuando hablamos de un rescate, cuando hablamos de ser rescatados, la imagen tiene que ver con que si necesitas un rescate es porque estás en peligro, ¿no es cierto? Si no estás en peligro, nadie necesitaría ser rescatado si no estás en un peligro inminente, ¿no es cierto? Tú no llamarías a la ambulancia si no estás en peligro, si no hay algo que se te está complicando. No llamarías por ayuda si no estás en problemas. ¿Sabes? La Biblia, como este factor de rescate para Dios en nuestra vida diaria, funciona igual. Porque tú y yo estamos constantemente en peligro. El apóstol Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás siempre estará buscando la forma de destruirnos. Y sabes, en tanto que tú y yo somos pecadores, tenemos una tendencia hacia el pecado. En vez de huir del pecado, nuestra tendencia es acercarnos al pecado. Y ese es el problema. El problema que el pecado no siempre se presenta como algo que destruye, como algo feo, como algo horroroso. ¿Te has dado cuenta de eso? El pecado siempre se presenta como algo muy bueno. El hombre que ve a una mujer y la codicia no está pensando en el peligro de destruir su familia, no está pensando en el peligro de deshacer su reputación y el daño que traerá a sus hijos y a la comunidad en la que vive. No. Cuando un varón ve a una mujer y la desea en su corazón, no está viendo todos esos peligros. Está viendo la belleza de esa mujer, está viendo el placer que puede conseguir de estar con ella. Y así es el pecado, se vuelve atractivo. Cuando estás hablando mal de alguien, estás chismeando sobre alguien, no estás pensando en el peligro tampoco de destruir la vida de alguien por decir cosas que no te constan, por decir cosas que sabes que no son verdad, pero aún así las estás diciendo. No estás viendo todo el peligro que hay detrás de eso. No estás pensando en que podrás tener enemigos después de eso. No estás viendo todo ese peligro. Lo que estás viendo es la emoción de hablar de alguien y de mostrarte como que si tú tienes la razón y puedes dirigir la vida de alguien. ¿Te das cuenta? Otra vez, el pecado nunca se muestra como es. Por eso tú y yo estamos en peligro. Nuestra tendencia a pecar y ese disfraz que el pecado tiene, necesitamos este medio de salvación. Porque la palabra de Dios siempre va a brindar ese poder, esa sabiduría y esa dirección, esa perspicacia para poder detectar el pecado y no hacerlo. Algo que tú y yo jamás podríamos hacer en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia sabiduría. La Biblia, entonces, te das cuenta, es ese medio de salvación, salvación eterna, redención eterna, pero también es ese medio que Dios usa para salvarnos de nosotros mismos al mostrarnos el pecado tal y como es en nuestra vida diaria. Pero también otra de las cosas es que creer en la Biblia, no solamente como un medio de salvación, tiene que ver con creer en la palabra de Dios como una fuente de sabiduría. Vivimos en un tiempo en que todos estamos deseosos de ser más sabios. Y estamos en un mundo lleno de esta tecnología que nos deja conocer cualquier cosa. Puedes aprender lo que tú quieras a través de YouTube, a través de estas aplicaciones de inteligencia artificial que le preguntas algo y te dice cómo hacer las cosas de una manera tan exacta, tan precisa. Vivimos en un mundo lleno de información que pareciera que pudiéramos encontrar sabiduría en cualquier lado. Pero aquellos que creemos en la palabra de Dios como esa fuente de sabiduría, el discípulo entiende que, sabes, no hay otro lugar donde tú y yo podamos encontrar sabiduría real para la vida que a través de la Biblia. Nuevamente, ¿de dónde sacaríamos los consejos para nuestros hijos? Buenos consejos. ¿De dónde sacaríamos una buena dirección para guiar un negocio, para guiar un matrimonio, para guiar una familia?
No hay otra cosa más que la palabra de Dios. La Biblia define a aquellos que confían en ellos mismos, aquellos que piensan que ellos tienen lo suficiente para decidir qué está bien y qué está mal, como necios. Esa es la palabra que la Biblia usa para aquellas personas que creen que pueden hacer las cosas mejores que Dios. Es un necio. La cosa es que en nuestra vida muchas veces tú y yo nos volvemos necios. La palabra de Dios entonces se vuelve este medio, esta fuente de sabiduría. Basta con que vayas a la palabra de Dios, encuentres estos libros sapiensales, como los teólogos le llaman, salmos, proverbios, tan claros acerca de cómo vivir para que encuentres sabiduría real, sabiduría de verdad. Y sabes, Dios lo hace otra vez en medio de lo que Dios puso ahí. Esta sabiduría que tú y yo podemos entender para la vida. Déjame te doy un ejemplo nuevamente. En Proverbios encuentras que se habla hacia el hecho de disfrutar tu matrimonio con tu esposa. Y dice, le llama al esposo y dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Hay sabiduría en medio de eso. Y lo contrasta con lo necio de pensar que no pasa nada. Y entonces cuando habla de ese hombre que va detrás de una mujer y que no le importa adulterar, Proverbios es tan claro, dice, es como un buey camino al matadero. Así de claro. Y hay sabiduría en eso. Y puedes encontrar así sabiduría para guiar tu vida, para guiar tus finanzas, para dirigir todo lo que hay en tu vida. Y entonces, ¿sabes? Creer en la palabra de Dios es entender que no hay otra fuente de sabiduría. Nadie más te podrá enseñar cómo vivir más que la palabra de Dios. Eso implica creer en la palabra de Dios. Y entonces cuando tú y yo decimos que creemos en la palabra de Dios, tenemos que entender esto. Creemos en la palabra de Dios como un medio de salvación para nosotros. Creemos que es la fuente de sabiduría real para nosotros. Pero el otro lado tiene que ver con que, ¿sabes? Un discípulo que dice creer, amar las escrituras, no solamente las cree, sino que las practica. ¿Cómo se ve la práctica de las escrituras en medio de nuestra vida? Bueno, déjame rápidamente decirte estas dos cosas. No hay mejor práctica de la palabra de Dios que hacer de la Biblia la brújula de tu guía, de tu vida, hacerla esa guía para ti. El salmista en el Salmo 119, 105 lo explicó de una manera muy simple y muy objetiva. Él escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el ejemplo es tan claro, tan sencillo, para decirnos que, ¿sabes? Solamente la palabra de Dios puede traer dirección, puede decirnos por dónde ir. Y el ejemplo más burdo sería: ¿cuándo fue la última vez que usaste la lámpara de tu celular para alumbrar algo? ¿Cuándo fue? Y seguramente estás recordando que tuviste que alumbrar ahí en medio de tu cocina, en medio de ese cuarto donde tienes todos tus tiliches. Tenías que alumbrar, tal vez para leer algo en un ambiente oscuro. La verdad es que fue el mejor invento que pudieron haber hecho, ¿no es cierto? Esa lamparita en el celular. Bueno, sabes, así como es de práctico tener una lámpara en el celular para dirigirnos, para guiarnos, para encontrar cosas, para ver de una manera clara. Sabes, este es el ejemplo del Salmo 119, 105. Tú y yo necesitamos luz para nuestro matrimonio, necesitamos luz para el trabajo en el cual nos desarrollamos, necesitamos luz para esas luchas contra nuestros deseos y nuestras tentaciones, necesitamos luz para enfrentar las dificultades de la vida, necesitamos luz cada vez que alguien te ofende, cada vez que alguien peca contra ti. Necesitamos luz en medio de aquellos momentos en los que nos sentimos solos, si estamos abrumados. Necesitamos luz en medio de todas las incógnitas que tocan a la vida, en medio de nuestro andar por este mundo. En tanto que tú y yo no sabemos qué tiene el futuro,
Necesitamos esa dirección. Y entonces, ¿sabes? Para un seguidor de Jesús que dice creer en las palabras de Dios, hace de la Biblia su brújula, es su guía, es quien dirige, es quien manda hacia dónde ir. Pero por otro lado, la palabra de Dios también se convierte en esa fuente de ánimo, en ese lugar donde encontramos esa paz y eso que tú y yo necesitamos. No hace falta recordarte que vivimos en un mundo caído, en un mundo destruido por el pecado, donde el desaliento, donde la tristeza y el dolor es real. No podemos negarlo. Vivimos en un mundo así, donde las cosas fallan, donde hay fracasos, donde relaciones se rompen, donde hay enfermedad. Vivimos en un mundo caído. El pecado vino y destruyó este mundo. Y en medio de eso, en medio de vivir en un mundo caído, sabes, necesitamos el consuelo, necesitamos el ánimo y la esperanza para seguir viviendo en este mundo. No podemos vivir en un mundo caído si no hay esperanza, si no hay ese destello al final del túnel. La verdad es que tú y yo hemos experimentado, y si no lo hemos experimentado, está seguro que vendrán temporadas duras, temporadas difíciles, temporadas de dolor en nuestras vidas. Y Dios sabía que esto iba a pasar, Dios sabía eso, y por eso Dios usa su palabra como esa fuente de aliento a través de las miles, literalmente miles de promesas que hay en la palabra de Dios. En medio de este mundo tan caído en el cual vivimos, sabes, tú y yo tenemos una herramienta, tenemos una fuente de esperanza y de ánimo que se llama Biblia. Y Dios tiene todas estas promesas para ti y para mí, para que tú y yo podamos ser motivados y para que tú y yo no tengamos que salir a buscar a ese motivador que está de moda, para que no tengamos que salir a buscar en otros lugares donde no hay esperanza y valentía para la vida. Dios diseñó su palabra para que ahí tú y yo encontráramos verdadero ánimo a través de sus promesas. Dios quiere que a través de la Biblia tú y yo podamos entender cómo es Dios. Dios quiere que a través de su palabra tú y yo podamos ver su poder y su gloria. Es a través de la Biblia en que tú y yo entendemos que Dios es soberano. Y eso puede traer esperanza a nuestras vidas. Es a través de la palabra en que tú y yo podemos entender que tenemos un Dios que constantemente nos dice: no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. Es a través de la palabra de Dios en que Dios nos deja ver su gracia y su perdón. Y sabes, es ahí donde encontramos aliento y esperanza para nuestras vidas. La palabra de Dios entonces nos muestra a este Dios soberano, a este Dios que está cerca, a este Dios que perdona y ayuda. Y encontramos miles de promesas para ti y para mí. Literalmente tendríamos promesas diarias para nosotros. Un discípulo que ama la palabra de Dios pone en práctica la Biblia, haciendo de él su guía, su brújula, aquello que guía su vida, y haciendo de ella su fuente de esperanza. Ahora, déjame terminar con esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para crecer en nuestro amor para la palabra de Dios? ¿Cómo le hacemos para avanzar en medio de nuestras vidas y que la Biblia se vuelva ese centro de nosotros? Lamentablemente vivimos en un tiempo donde aún para aquellos seguidores de Jesús, aquellos que decimos ser seguidores de Jesús, el conocimiento bíblico es bien pequeño. Es muy triste saber que para muchos de aquellos que son seguidores de Jesús, la palabra de Dios tiene un valor
no muy grande. Es triste para mí escuchar de aquellos que considero seguidores de Jesús decir que hay partes en la Biblia que no son reales, que no puedes creer todo lo que hay ahí. Y en medio de todo eso es cómo le hacemos, cómo crecemos en nuestra fe, en eso de creer en la palabra de Dios y hacerla el centro de nuestras vidas. Bueno, déjame terminar con esto. ¿Sabes? La única forma es acercarnos a la palabra de Dios con un enorme sentido y constante de necesidad. Si no ves la Biblia como algo que pueda nutrirte, si no ves la palabra de Dios como aquello que necesita tu alma, si la ves simplemente como un libro religioso, como algo para poner a prueba, para juzgar, para ver si es real, y no lo ves como ese alimento que Dios tiene para ti y para mí, ¿sabes? No podremos avanzar en creer en la palabra de Dios y hacerla el centro de nuestra vida. Por algo Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca del Hijo de Dios. Es con esa necesidad que tienes que buscar la palabra de Dios, entender que necesitamos que la palabra de Dios anime, consuela, dirija, nos nutra de lo que ella es. Y entonces necesitamos acercarnos a ella con este enorme sentido de necesidad. Pero por otro lado, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con un gozo sincero, es decir, no como una obligación. Lamentablemente, varias veces lo he dicho, que hemos puesto en la lectura de la Biblia o la vida devocional como una carga, como algo que, tengo que hacer, porque si no Dios me va a castigar. ¿Sabes? Hasta que no cambiemos nuestra idea de la palabra de Dios y nos acerquemos a ella con gozo. Alguien dijo que el ADN del gozo es la gratitud. No puede haber gozo si no hay gratitud. Y me pareció extraordinario. Es cierto, no puede haber gozo si no hay gratitud. En alguien que no está agradecido, en alguien que siente que algo le falta, nunca va a tener gozo. Al contrario, eso produce amargura. ¿Conoces gente así que nomás está quejando, que nomás ve los errores de los demás? ¿No son vidas amargadas en realidad? Pero aquellos que ven todo lo bueno pueden ver la vida distinta, con gozo, con gratitud. Y cuando nos referimos a la palabra de Dios, ¿sabes? Debiéramos acercarnos con ese gozo lleno de gratitud, porque es a través de la Biblia que conocemos al Salvador de nuestras vidas. ¿Cómo llegarás a entender, a conocer el corazón de Dios, si no es a través de su palabra? Y otra vez, esto es grandioso, debería de llenar nuestras vidas de gratitud. Dios, gracias por tu palabra, porque es a través de ella que puedo conocerte y que puedo tener una relación contigo. Entonces acércate a la palabra de Dios con un enorme sentido de necesidad, pero acércate con un sentido de gozo, agradecido por la palabra de Dios en tu vida. Y la última cosa, acércate a la palabra de Dios, aborda la palabra de Dios con compromiso. Compromiso para estudiarla, compromiso para realmente entenderla y no conformarte con un mensaje de domingo, sino profundizar en ella, en lo que ella quiere decirnos, pero también como en un pacto delante de Dios para aplicarla en nuestras vidas. Y después de cada encuentro que tengas con la palabra de Dios, tengas ese pacto, ese compromiso de decir: Dios, lo pondré en práctica. Haré lo que sea necesario para poner en práctica lo que he aprendido. ¿Sabes? Un verdadero discípulo tiene como marca que ama la palabra de Dios. Ha hecho de la palabra de Dios su guía, su dirección. Es la columna vertebral de lo que él cree, de cómo se mueve, de lo que él hace. Oro porque tú y yo podamos vivir esta realidad y como discípulos de Jesús podamos valorar y entender la palabra de Dios con toda la magnitud que ella tiene.